Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Les invito a darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas y, más específicamente, si son del equipo Almohadilla Yagaz. Vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, y de esa canción que los transporta directamente a ellos. Sí, sé que suena un poco poético, pero créanme, cuando piensen en ellos, habrá una melodía que resonará. A lo largo de este vídeo vamos a desgranar por qué esta pareja ficticia, y también su química en la vida real, ha conquistado tantos corazones. Exploraremos cómo una canción puede capturar la esencia de una relación, de una historia, y como en el caso de Mert y Afra, hay una melodía que parece encapsular perfectamente su conexión. No se trata solo de una canción pegadiza, sino de la narrativa, las emociones y los momentos que evoca. Vamos a recordar esos instantes clave de la serie que nos hicieron suspirar, que nos hicieron sentir mariposas en el estómago, y a conectar esos momentos con la música. Prepárense para un viaje nostálgico, divertido y lleno de amor por la pantalla. Así que si ya están listos, empecemos con este viaje musical y de recuerdos de Mert y Afra. ¿Alguna vez les ha pasado que escuchan una canción y de repente, sin que se den cuenta, se encuentran pensando en una pareja específica? Quizás son amigos, quizás son personajes de una película o serie que los ha marcado. Bueno, para mí y estoy seguro que para muchos de ustedes, esa canción, esa melodía que me transporta directamente a Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, la pareja icónica de Yalan, es sin duda alguna, Aşk de Cem Sí, esa. Aşk de Cem. Piénsenlo por un momento. ¿Qué tiene esta canción que la hace tan especial para ellos? Para empezar, Aşk es una canción sobre el amor en su forma más pura, profunda y a veces complicada. Habla de esa conexión que va más allá de las palabras, de esa fuerza que une a dos almas. Y si hay algo que define a Seyran y Ferit, los personajes que interpretan Mert y Afra, es precisamente esa conexión intensa y tumultuosa. Desde el momento en que se vieron obligados a casarse, el destino los unió de una manera inesperada, y a pesar de todos los obstáculos, las diferencias y los malentendidos, su amor ha sido el motor principal de la historia. Recuerden esos primeros episodios. La tensión, la resistencia, pero también esa chispa inicial que no se podía negar. Seyran con su espíritu fuerte y sus ideales, y Ferit, con su rebeldía y su encanto, parecían polos opuestos. Pero bajo esa fachada, había una atracción innegable. Y Aşk de Cem captura esa dualidad perfectamente. La letra habla de la inevitabilidad del amor, de cómo a veces el destino te presenta a alguien que está destinado a ser tuyo, aunque no lo hayas buscado. Aşk Sembir Kabus Hibidin // Aşk Sembir Ruyaydin. Esa línea encapsula la montaña rusa emocional que fue su relación al principio. Luego están esos momentos de vulnerabilidad. Cuando Seyran y Ferit empezaron a abrirse el uno al otro, a mostrar sus miedos y sus anhelos. Las escenas en las que se confiesan sus sentimientos, en las que se dan cuenta de que se están enamorando perdidamente, son las que realmente hacen que Aşk cobre vida. Piensen en todas esas miradas cómplices, esas caricias furtivas, esos abrazos que lo decían todo. La intensidad de las interpretaciones de Mert y Afra es lo que eleva estas escenas a otro nivel, y la música de Cem, con su voz emotiva y su melodía melancólica pero esperanzadora, amplifica esa emoción. Además, la canción tiene esa cualidad atemporal. Habla de un amor que trasciende el tiempo y el espacio, un amor que perdura a pesar de las adversidades. Y eso es exactamente lo que hemos visto en Yalan. Han enfrentado traiciones, malentendidos familiares, presiones sociales, e incluso separaciones dolorosas. Pero cada vez, su amor ha encontrado una manera de resurgir, más fuerte y más profundo. La fuerza de su conexión es palpable en cada fotograma, y Aşk se convierte en el himno de esa perseverancia amorosa. No podemos olvidar la química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Es innegable. Desde el primer día, se notaba que había algo especial entre ellos. Esa conexión trasciende la pantalla y llega a nosotros, los espectadores. La forma en que se miran, la forma en que interactúan, la forma en que transmiten emociones tan complejas con solo una mirada o un gesto, todo contribuye a que esta pareja sea tan magnética.
Y cuando escuchamos Ask podemos visualizar esas escenas icónicas donde su química es más evidente. Por ejemplo, cuando Ferit, a pesar de sus errores, siempre busca la manera de reconquistar a Seyran, o cuando Seyran, a pesar de sus heridas, no puede evitar sentir algo por él. Esa danza entre el amor y el dolor, entre la esperanza y la desesperación, es lo que hace que su historia sea tan cautivadora. Y Ask de Cemadrian, con su capacidad para evocar sentimientos profundos y complejos, es la banda sonora perfecta para esa montaña rusa emocional. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, la canción nos da un atisbo de esperanza. Nos recuerda que el amor verdadero, aunque pueda parecer una pesadilla en ciertos momentos, también es un sueño del que no queremos despertar. Y es esa dualidad, esa mezcla de dulzura y amargura, lo que hace que la relación de Seyran y Ferit sea tan realista y tan conmovedora. Pensemos en las letras específicas. Ne olur gelbana, ne olur kalbana. ¿Cuántas veces hemos deseado que dijeran eso el uno al otro? O benbuak haket medim. Esas frases resuenan con la confusión, el arrepentimiento y el deseo de redención que a menudo experimentan. Y cuando Mert y Afra las interpretan, las hacen sentir nuestras. Además, la producción de la canción es impecable. La instrumentación, la voz de Cemadrian, todo se combina para crear una atmósfera que es a la vez íntima y épica. Es una canción que te atrapa desde la primera nota y te lleva a un viaje emocional. Y cuando la escucho cierro los ojos y veo a Seyran y Ferit, reviviendo todos esos momentos clave de su historia. Veo sus peleas apasionadas, sus reconciliaciones emotivas, sus miradas de amor profundo. Es como si la canción fuera un puente entre la realidad de sus personajes y la realidad de las emociones humanas. Y no olvidemos la influencia de la serie en la popularidad de la canción. Estoy seguro de que muchos de ustedes, como yo, descubrieron Ask de Cemadrian gracias a Yalan. Y ahora, cada vez que la escuchan, la asocian instantáneamente con Seyran y Ferit. Esa es la magia de la música y la narrativa. Cuando se unen de la manera correcta, pueden crear experiencias inolvidables. También creo que la canción representa esa sensación de descubrimiento y de crecimiento. Al principio, Seyran y Ferit no se conocían, no se entendían. Pero a través de su relación, se descubren a sí mismos y aprenden a amar de una manera más profunda y madura. Y Ask de Cemadrian, con su evolución melódica y lírica, refleja ese mismo viaje de descubrimiento y crecimiento. En resumen, Ask de Cemadrian es la canción que encapsula a la perfección la esencia de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu como pareja en Yalan. Representa la intensidad, la complejidad, la vulnerabilidad y la perseverancia de su amor. Es una melodía que te transporta directamente a sus momentos más memorables, te hace sentir sus emociones y te recuerda por qué nos hemos enamorado de su historia. Bueno, hemos llegado al final de este viaje musical y de recuerdos sobre Mert y Afra. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta reflexión sobre Ask de Cemadrian y cómo esta canción se ha convertido en un himno para su relación en la pantalla. Hemos explorado cómo las letras, la melodía y la interpretación de estos talentosos actores se combinan para crear una conexión tan poderosa con nosotros, los espectadores. Recordamos la intensidad, la complejidad y la belleza de su amor, y cómo esta canción lo captura a la perfección. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si disfrutaron de este contenido y les gustaría ver más vídeos sobre series turcas, parejas icónicas y la música que las acompaña, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra, y de Yalan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Me encantaría saber sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Es Ask su canción favorita para ellos? ¿Tienen alguna otra canción que los transporte directamente a Mert y Afra? Déjenme saberlo. Nos vemos en el próximo vídeo.